Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos? Vamos rápidamente al sermón. Estamos hablando sobre los atributos de Dios. Ya vamos avanzados en el tema. Hemos hablado de que Dios es santo. Ya hemos hablado de que Dios es inmutable. Hemos hablado de que Dios es espíritu, Él es invisible. Hemos hablado de que Dios es soberano. Hemos hablado de que Dios es quien es, no depende de nadie ni necesita de nadie para existir o para ser. Y en esta tarde, dentro de la serie Atributos de Dios, vamos a hablar sobre la misericordia de Dios. Así que el sermón de hoy se titula La misericordia de Dios, para aquellos que toman nota. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, decimos, lógicamente, que Dios tiene misericordia, pero más que eso, decimos que Dios es misericordia, ¿sí? Recordemos que todos los atributos son la esencia de Dios, por lo tanto, no creemos que Dios tenga amor, creemos que Dios es amor. No creemos que Dios tenga santidad, creemos que Dios es santo. Si la santidad radica en Él, Él es el origen de la santidad, Él es el origen del amor, Él es el origen de la misericordia. La misericordia de Dios está muy ligada a su atributo de amor y de bondad. ¿Por qué? Porque si es verdad que todos los atributos de Dios actúan simultáneamente cuando Dios obra, es cierto que cuando vemos su misericordia podemos ver también su bondad y su amor. Así que me gustaría primeramente definir la palabra misericordia. La palabra misericordia en el idioma hebreo y griego, que es en el idioma que se utilizó para escribir la Biblia, esta palabra tiene 6 palabras distintas, 3 en hebreo y 4 en griego. Son 7 palabras que se utilizan en los idiomas originales que se pueden traducir a misericordia. Estas palabras también se pueden traducir como compasión, como amor, gracia, favor y bondad. Así que cuando hablamos de la misericordia de Dios, cuando hablamos en términos de hebreo y griego, no podemos o no es fácil deducir o definir, la palabra en una oración. Así que lo que voy a hacer hoy es explicar la misericordia en conceptos. Y vamos a ver 4 diferentes conceptos sobre la misericordia de Dios y cómo esta misericordia de Dios interactúa con el ser humano y cómo esta misericordia de Dios es importante para nuestra vida cotidiana. Primeramente, debo de comenzar diciendo que todos hemos sido testigos de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no tiene nada que ver con tu posición social, con tu posición económica, con tu posición laboral. La misericordia de Dios no tiene nada que ver si hoy te amaneció cantando un pajarito o si hoy amaneciste con las nubes oscuras. La misericordia de Dios tiene que ver con que al abrir tus ojos ya Dios ha sido misericordioso contigo. Al poder tú respirar, Dios ha sido misericordioso contigo. Al poder hablar, caminar, vivir, estar vivo, estar en esta iglesia, Dios ha demostrado que Él es misericordioso. Y la prueba más grande, como lo vamos a ver más adelante, es que al tú ser salvo, Dios demuestra que tiene infinita misericordia. Su misericordia nunca se acaba, su misericordia nunca se agota, su misericordia nunca pasa de temporada, nunca se caduca. Su misericordia es por siempre, porque Dios es por siempre. Dios es inmutable, por lo tanto su misericordia es inmutable. Nunca cambia, nunca termina, nunca se agota. Así que vamos a ver cuatro puntos el día de hoy que serán de bendición para nosotros. Número 1. Podemos ver la misericordia de Dios como parte de su carácter. Es el primer concepto que me gustaría hablar. Podemos ver la misericordia de Dios como parte de su carácter. La misericordia es una característica distintiva de la naturaleza de Dios. Dios es llamado Padre de misericordia. Vamos a 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3. Dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Esto es importante porque Pablo no está diciendo que Dios tenga misericordia. Él dice que es el Padre de las misericordias. En pocas palabras o en otras palabras, Dios es la fuente de la misericordia. De Él se origina la misericordia. El hombre puede ser parcialmente misericordioso, puede tener cierta misericordia hacia otro ser humano, pero se le va a terminar, se le acaba. El hombre se cansa, se frustra, se harta, se fastidia. Dios no. Dios es Padre de misericordia. Eso significa que de Él viene, fluye, se origina, nace la misericordia. Tu propia misericordia que tú tienes proviene de Dios, viene de Dios. La misericordia es parte del carácter de Dios. La misericordia de Dios se demostró en su fidelidad con el pacto que Dios hizo con su pueblo. Dios redime a su pueblo, se acuerda de su pacto, y esto es por su misericordia. Dios redimió a los israelitas oprimidos de la esclavitud bajo el faraón por su misericordia. Recordemos que el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto. Ellos clamaban a Dios y Dios escuchó su clamor y envió a Moisés a sacarlos de Egipto. Eso es por su misericordia. No fue porque los israelitas hicieron algo en especial. No fue porque los israelitas estaban obrando bien. Fue porque Dios es inmensamente misericordioso. Vamos a Éxodo, capítulo 2, versículo 23, por favor. Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Aquí podemos ver la misericordia de Dios con la fidelidad de su pacto. Dice la palabra que el faraón de Egipto murió, así que los israelitas empezaron a clamar y el clamor de Dios, el clamor de los israelitas subió a la presencia de Dios y Dios recordó su pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Y en ese recordar de su pacto, en esa fidelidad de Dios, podemos ver su misericordia. Y eso es muy bueno porque entonces entendemos que cuando el pueblo de Dios clama a Dios, cuando la iglesia clama a su Padre, podemos estar seguros que nuestro clamor sube a su presencia. Y no solamente sube a su presencia, Él nos oye. Y no solamente nos oye, Él obra para bien. Por su misericordia. Él no oye nuestro clamor por las palabras que usamos o por los métodos que utilizamos. Él no oye nuestro clamor porque estuvimos un buen día o hicimos las cosas bien. Él nos oye por su gran misericordia, por su gran e inmensa misericordia. Así que Dios es misericordioso, pero también Dios tiene soberanía absoluta sobre su misericordia. Recordemos que uno de los atributos de Dios es que Él es soberano. Él está por encima de todo, por encima de los hombres, por encima del gobierno, por encima de los sentimientos de los hombres y de su voluntad. Así que su soberanía está ligada a su misericordia y Dios tiene soberanía sobre su misericordia. En pocas palabras, Dios tiene soberanía absoluta al elegir a las personas a quienes quiere mostrar misericordia. La misericordia de Dios es un regalo. Dios no está obligado a demostrar misericordia con nadie. Él es soberano y Él decide con quién será misericordioso y con quién no. Vamos a Éxodo 33, 19, por favor. Y le respondió:
Le haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. ¿Y qué dice? Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dios deja en claro algo muy importante. Él tiene misericordia con el que Él quiere tener misericordia. Y Él es clemente con el que será clemente. Él es Dios. No lo podemos arrinconar. No lo podemos sobornar, no le podemos hacer manita de puerco. Él es soberano y Él decide con quién será misericordioso y con quién será clemente y con quién no lo hace. Pablo lo cita en Romanos 9:15. Vamos por favor a Romanos 9:15. Pablo cita estas palabras en su carta hacia los romanos. Dice Pablo, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Algunos pensarán, esto es muy fuerte, ¿cómo que Dios será misericordioso con el que Él quiere ser misericordioso? Entonces, ¿qué hago? Fácil, humíllate. Humíllate, depende de Él, confía en Él, clama a Él, cree en Él. Cree en su palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Porque Él es Dios y Él no se arrodilla ante nadie. Él es Dios y Él obra a su voluntad. Porque su voluntad es lo mejor. Querer que Dios obre a nuestra voluntad es pensar que nuestra voluntad es mejor que la de Dios. Y por lo tanto es creer que somos más soberanos o más poderosos o más sabios que Él. Dios nos guarde de esos pensamientos. Pablo citó estas palabras para explicar la soberanía de Dios al elegir a Jacob como receptor de su misericordia. Vamos a Romanos 9:13, unos versículos antes. Pablo dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Si no has leído esta historia, dice la Biblia, que el mayor, el que primero nació de estos dos cuates, fue Esaú. Salió primero. Y después salió Jacob. Pero también dice la palabra de Dios que antes de que nacieran, antes de que hicieran bien o mal, antes de que tuvieran oportunidad de hacer algo, Dios ya había tenido misericordia sobre Jacob y había aborrecido a Esaú. ¿Por qué? Pablo dice, ¿acaso hay injusticia en esto? ¿Acaso Dios es injusto a ser misericordioso con Jacob y hacer juicio contra Esaú? Vamos al versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? La respuesta del hombre es decir, ¿por qué Dios tiene misericordia con él y conmigo no? Dios es injusto. ¿Por qué con el hermano fulanito sí obra y aquí estoy yo orando? Y empezamos a preguntarnos, ¿qué estoy haciendo mal? Pero la palabra de Dios es clara. Dios es soberano con su misericordia. Él tiene misericordia del que en Él tiene misericordia. Como pasó con Jacob y Esaú, que no hacían ni bien ni mal. Y Dios tuvo misericordia de Jacob y aborreció a Esaú. Y Pablo pregunta algo que muchas veces nos hemos preguntado. ¿Acaso hay injusticia en Dios? Y él contesta, dice, de ninguna manera. De ninguna manera. Dios no es injusto. Después vamos al versículo 15. Leemos y entendemos que Dios tiene misericordia del que en Él tiene misericordia. Y pasamos al versículo 16, donde nos damos cuenta que la misericordia no puede ser comprada o adquirida, porque Pablo dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios
que tiene misericordia. La misericordia de Dios no puede ser comprada, no puede ser obtenida con méritos. Dios no tiene favoritos en su casa. No depende del que quiere, ni no depende del que corre, depende del que tiene misericordia de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, cuando estemos afligidos, cuando estemos en circunstancias difíciles, cuando estemos pasando por desiertos, no quieras correr. No quieras luchar con tus fuerzas. Arrodíllate y clama al Dios de misericordia. Porque de Él depende, no de ti. Por lo tanto, cuando quieras hacer algo en esta vida, no quieras emprender algo en esta vida, no quieras hacerlo con tus fuerzas, no quieras tratar de ganar el favor de Dios, pensando que si haces más, Dios te va a ver más. No, clama a Él, porque Él es misericordioso, soberanamente misericordioso. Este es el carácter de Dios. Dios es Padre de misericordias, pero Él no tiene su misericordia en venta. No la puedes encontrar en Amazon, no la puedes encontrar en Mercado Libre, no está en descuento en noviembre en el Buen Fin. No, mis hermanos, Dios es misericordioso, pero su misericordia Él la usa como Él quiere usarla y sobre quien Él quiere usarla. Dios ha sido misericordioso con todos nosotros. Nos ha dado alimento, nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha dado esta linda casa y nos ha dado lo más importante, salvación en su Hijo. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, la misericordia de Dios en la historia redentora. Dios es misericordioso en su carácter, pero también a través de la historia podemos ver su misericordia obrando. A través de las historias de la Biblia podemos ver cómo Dios muestra su misericordia una y otra y otra y otra vez. Fue por su misericordia que Dios tomó la iniciativa de salvar a los seres pecadores. Recordemos a Adán y Eva. Dios crea al hombre, crea a la mujer, les dice, pueden comer de donde ustedes quieran, menos de este árbol. Y ahí vamos, comemos del árbol. Adán y Eva comen del fruto. ¿Y cuál era el castigo del pecado? Muerte. Pero ¿qué hizo Dios? Dios mostró misericordia con Adán y Eva. Y desde el principio dio esperanza. Vamos a Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le está hablando la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A pesar del gran delito que hizo Adán y Eva, a pesar del gran pecado que cometieron estas dos personas, Dios decide tener misericordia y hace una promesa de que la simiente de esa mujer que acaba de pecar iba a derrotar a la serpiente, que en Apocalipsis es identificada como Satanás. Dios mostró su misericordia porque no los dejó desnudos. ¿Tú recuerdas cómo Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban, pero al momento de comer el fruto se dieron cuenta de su desnudez? ¿Y qué pasó? Se escondieron del uno al otro y se escondieron de Dios. Y Dios en su misericordia, cuando los expulsó de este bello jardín, en su misericordia no les dejó desnudos. Al contrario, los vistió. Les dio hijos, porque Dios muestra su misericordia una y otra vez. Y hablando de sus hijos, ¿recuerdan aquel que mató a su hermano, Caín? Que su ofrenda no fue agradable a Dios.
Caín, el primer asesino que tuvo envidia de su hermano y lo mató a sangre fría. Bueno, Dios mostró misericordia con él. Vamos a Génesis 4:15. Dice, y le respondió Jehová, ciertamente que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Caín pecó. ¿Y cuál es el precio del pecado? Muerte. Sin embargo, Dios decide tener misericordia en la vida de Caín y no lo mata, al contrario, lo sella para que nadie lo mate. Esta es la misericordia de Dios, la misericordia que alcanza hasta el más grande pecador. Y esto es buena noticia, porque si tú hoy estás en esta casa y estás con tu pensamiento de que no mereces estar aquí, estás con los pensamientos de que eres hipócrita, de que piensas, ¿por qué vengo? No soy digno de entrar a esta casa. Déjame decirte, mi hermano, que la misericordia de Dios te ha alcanzado, te puede alcanzar. Porque la misericordia de Dios es infinita. Eso es bueno porque Dios no nos paga conforme a nuestras obras. Esto lo vemos en el Salmo 103, versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¡Qué grande misericordia de Dios! Me gusta cómo lo dice la versión de las Américas, si me la pueden poner en pantalla, por favor. Dice el Salmo 103:10, versión de las Américas: no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Dios ha sido infinitamente misericordioso, porque a pesar de que cada día le fallamos, cada día le pagamos mal, cada día nos olvidamos de Él no nos paga conforme a nuestras obras. Yo digo, gloria a Dios. ¿Tú te imaginas si Dios nos pagara conforme a nuestras obras? Que Dios nos diera lo que merecemos. Por eso yo digo siempre que aunque solamente comimos taquitos de frijoles, mis hermanos, Dios nos ha dado más de lo que merecemos. Aunque tengamos 2, 3 pantalones y los estemos lavando cada 2 días, Dios nos ha dado más de lo que merecemos. Por esta razón debemos de gloriarnos en su presencia y ser agradecidos, porque Dios es misericordioso y no nos paga conforme a nuestras obras, sino nos da conforme a sus riquezas en gloria, conforme a sus misericordias. Tenemos otro ejemplo: Noé y su familia. Recordemos que el mundo estaba en pecado. Dios decide inundar la tierra y decide salvar a un hombre y a su familia. Este es Noé. Vamos a Génesis 6, versículo 7 al 8. Dijo Jehová: rearé sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué impresionante, porque Dios decide inundar la tierra. Él decide acabar con todo lo creado, pero dice: tendré misericordia de ese hombre. Y ese hombre no era muy especial. Ese hombre no era un hombre perfecto. Este hombre, al salir de la barca, se emborracha. Así que, ¿qué mérito tenía este hombre para recibir gracia y misericordia de Dios? Nada. Sin embargo, recordamos las palabras de Dios: Él tiene misericordia con el que en Él tiene misericordia. Muchos tenemos conflictos con estas historias porque decimos: ¿cómo Dios es misericordioso y mató a todo el mundo? Inundó a todos.
hombres, mujeres, niños. ¿Cómo es eso misericordioso? Y yo contesto, sí, pero dejó a uno con su familia. Eso es misericordia. ¿Por qué? Porque todo el mundo es pecador, todo el mundo merece juicio. Tú y yo merecemos juicio y muerte por nuestros pecados, mas sin embargo Dios es misericordioso. Es la misma queja con Jesús. Muchos dicen, ¿por qué Dios solamente hizo un camino? ¿Por qué solamente hay un camino hacia la salvación? Eso no es misericordia. Y yo digo, sí es misericordia, porque es más de lo que el hombre merece. Porque el hombre no merece ni un camino a ser salvo, porque somos pecadores. Es por eso que debemos de estar agradecidos, eternamente agradecidos por la gran misericordia de Dios que nos ha dado al salvar nuestras vidas. A veces queremos motivos para estar gozosos en la iglesia. Queremos motivos para cantar, motivos para danzar, motivos para estar felices en la casa de Dios. Hermano, el gran motivo es, eres salvo. No necesitas cielos bonitos, no necesitas pajaritos cantando afuera. Necesitas recordar, por gracia he sido salvado. Y eso debe de provocar un gozo en nosotros. Después de Noé, el hombre no entiende, ahora quiere construir una torre inmensa para llegar con Dios y estar al estatus de Dios. Dios tiene misericordia al confundir a los hombres con su lenguaje y los esparce. Y aquí es cuando entra Jacob después en escena. Porque Dios tuvo misericordia de Jacob. Y yo pregunto, ¿qué hizo Jacob para recibir misericordia? ¿Acaso no fue un tramposo, un engañador, un burlador, un mentiroso? ¿Acaso no engañó a su padre? ¿Acaso no engañó a su hermano? No importa qué tan pecador eres. No importa qué tan sucio estés en el pecado. Lo que importa es que Dios es más grande, más fuerte y su misericordia es más poderosa que cualquier pecado que tengamos en nuestros corazones. Y después de eso, como en la Biblia vemos que su misericordia obra una y otra y otra y otra vez. Recordamos a Sansón. Se olvidó de Dios, confió en su propia prudencia, confió en su propia fuerza. Y al final Dios tuvo misericordia de él para que cumpliera con su propósito. Y la misericordia de Dios alcanza su clímax más alto, vaya la redundancia, alcanza su clímax cuando Dios envía a su único Hijo, Jesucristo, a salvar a los pecadores. Esa es la gran expresión de misericordia que Dios tiene con la humanidad. Esa es la gran expresión de misericordia que vemos de parte de Dios. Que Dios entregó a su Hijo por los injustos. Vamos a Romanos 5:8, por favor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que ¿qué? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la gran expresión de misericordia. A veces lloramos, nos quejamos, porque pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, porque deseamos muchas cosas materiales en esta vida, porque nuestro corazón está tan dependiente de este mundo, que al no ver que no tenemos lo que queremos, decimos, Dios, ¿te has olvidado de mí? Sin embargo, podemos recordar Romanos 5:8, que nos dice, por su misericordia, por su gran amor, siendo aún pecadores, Él dio a su Hijo por nosotros. Y por esta gran misericordia,
por la gran misericordia de Dios somos salvos. Vamos a Tito 3:5, por favor. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pablo es claro con Tito y le dice: no somos salvos por algo que hayamos hecho. Tú no eres salvo por algo que hiciste. Tú no eres salvo por algo que hiciste tú. Eres salvo por la pura misericordia de Dios. Y eso es algo, mis hermanos, que olvidamos constantemente, pero que necesitamos recordar siempre. Estamos aquí sin merecerlo. Estamos vivos sin merecerlo. Tenemos salvación sin merecerlo. ¿Por qué? Porque el Padre de las misericordias se apiadó de nosotros siendo aún pecadores. Así que vemos que Dios en su esencia, en su carácter, es misericordioso. Vemos que Dios muestra misericordia a lo largo de la historia y a lo largo de las historias bíblicas. Y vemos cómo Dios, por su misericordia, manda a su Hijo a morir en la cruz y por su misericordia nos salva. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, que es la misericordia de Cristo. La misericordia de Cristo. Dios muestra misericordia, así como Cristo muestra misericordia. Jesús vivió una vida llena de misericordia. Él es la manifestación corporal de la misericordia de Dios. Recordemos Colosenses, que dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Eso quiere decir que en Cristo vemos la imagen del amor de Dios, su paz, su santidad, su justicia, su soberanía, y también podemos ver su manifestación corporal de su misericordia. Jesús expresó profunda misericordia cada vez que veía a los enfermos y a los perdidos. Los evangelios nos narran cómo Dios tiene misericordia cuando sana a enfermos, paralíticos, ciegos, cuando levanta a personas de la muerte. Vemos explícitamente cómo la Biblia nos dice que Jesús miró a la multitud y se compadeció de ellos, que fue movido a misericordia. Cristo vivió la vida que nosotros deberíamos de haber vivido. Pero ahora, como creyentes, Cristo es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Él vivió una vida llena de misericordia. Su ministerio de sanación y evangelismo fue motivado por su profunda misericordia. Una gran motivación que Jesús tenía a sanar, a predicar, era su gran misericordia. Vemos cómo dice la Biblia que Jesús llegó a la tumba de Lázaro y vio a todos llorando por Lázaro, y Jesús mismo dice que Él lloró por Lázaro. Vemos que ve a Jerusalén y clama por él. Jesús vivía lleno, rebosando de misericordia. Vamos a Lucas 4. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Vino a Nazaret, está hablando de Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos,
a predicar el año agradable del Señor. Y enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús, dice la Biblia, que estaba dentro de esta sinagoga y se levanta a leer el libro de Isaías y encuentra, no por casualidad, donde el profeta Isaías empieza a profetizar sobre el Mesías. Versículo 18, por favor. Y comienza a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y todo esto lo hizo por su inmensa misericordia. Él ciertamente dio vista a los ciegos, ciertamente libertó al cautivo, ciertamente sanó al quebrantado en corazón, ciertamente predicó las buenas nuevas a los pobres. Todo esto lo hizo por su misericordia. Jesús hizo todo esto por su misericordia. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Dice Hebreos que Él debía ser semejante en todos sus hermanos. Él fue ciertamente hombre y ciertamente Dios. Él fue tentado en todo, como dice su palabra, y todo fue para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote porque Él es quien nos puede entender. Jesús es nuestro sumo sacerdote porque Él habla del pueblo hacia Dios. Esa es la función del sumo sacerdote: entrar en el lugar santísimo y clamar a Dios representando al pueblo. Y ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote y Él clama a Dios por su pueblo. Él intercede por nosotros. Y esto lo puede hacer porque vivió en esta vida, fue semejante a nosotros, sin pecado. Y por esta razón Él puede tener inmensa misericordia a un pecador. ¿Alguna vez te has sentido solo y que nadie te entiende y que nadie te comprende? Dices: nadie me entiende. Cristo entiende. Cristo sabe. Él ha pasado por hambre, Él pasó por sed, pasó por cansancio, se burlaron de Él, lo traicionaron, lo golpearon, lo humillaron. Si tú crees que lo has pasado mal en esta temporada, déjame decirte que Jesús la pasó 1000 veces peor. Pero todo esto lo pasó y lo hizo y lo soportó para que tú y yo tuviéramos un sumo sacerdote fiel y misericordioso. Por eso Jesús puede empatizar, Él puede entender nuestras debilidades. Vamos a Hebreos 4:15, por favor, un poquito más adelante. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué bello es esto. Hebreos dice: no tenemos a un sacerdote que no pueda compadecerse a nuestras debilidades. En pocas palabras, no tenemos a un sacerdote que no pueda entender por lo que estamos pasando, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza y no pecó. Cuando hayas caído,
y aún tienes este remordimiento en tu cabeza. Pecaste y te estás dando vueltas. ¿Cómo es posible que hice esto? No merezco estar aquí. Y no le dices a nadie porque tú crees que nadie puede entenderte y nadie ha estado en tu lugar. Es muy común decir, tú no estás en mis zapatos. ¿Cómo te atreves a decirme algo porque tú no estás en mis zapatos? Tú no has pasado por lo que yo he pasado. Tenemos un sumo sacerdote. Tenemos a Cristo, fiel, misericordioso, que nos entiende, que fue tentado en todo y que todo lo soportó para ser sumo sacerdote nuestro y para estar con nosotros siempre. Yo no te puedo entender. Yo no estoy casado con tu esposo, con tu esposa, yo no tengo tus hijos, yo no tengo tu trabajo, yo no vivo en tu casa, yo no tengo tu enfermedad, yo no tengo tus preocupaciones, yo no las tengo, yo no te puedo entender al 100%, puedo darme una idea de tu dolor, pero Cristo sí, Jesús sí. Y podemos clamar, humillarnos delante de Él y estar seguros de que Él se compadecerá de nosotros porque Él es nuestro sumo sacerdote. Como la misericordia de Dios, la misericordia de Jesús fue mostrada en su acción de salvación. Así como Dios mostró su misericordia al enviar a su Hijo, Jesús mostró su misericordia al aceptar la voluntad del Padre. Fue a la cruz sin pecado, dice la palabra, como cordero de matadero. No se quejó, pero sí dijo algo muy poderoso. Y se encuentra en Lucas 23:33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. No me atrevo a imaginar esta escena en la que nuestro Señor Jesucristo es crucificado injustamente por nuestros pecados. Es golpeado, despojado de su ropa. Es la palabra que le arrancaron sus barbas, le escupieron en la cara, se burlaron de Él, le difamaron, le traicionaron, le crucificaron al lado, en el centro, con 2 ladrones. Y sin embargo, cuando Jesús se encuentra crucificado, Él no maldijo a nadie, Él no insultó a nadie, Él no amenazó a nadie. Al contrario, Él dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y esa es la gran misericordia de Dios que tiene por nosotros. Que aún nosotros olvidándonos de Él, que aún nosotros siendo culpables de su muerte, Él aún clama por nosotros al Padre y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace. Esta es la gran misericordia de Jesús. Y es importante recordar esto. Todos los días cuando te levantes, recuerda que Dios tuvo misericordia de ti. Que Jesús tuvo misericordia de ti. Y eso nos lleva a nuestro cuarto punto. La respuesta humana a la misericordia de Dios. Ya hablamos que Dios es misericordioso. Ya hablamos de que Dios ha mostrado su misericordia a lo largo de la historia. Hemos hablado de que Jesús es misericordioso, vivió una vida llena de misericordia y aún siendo crucificado, aún estando a punto de morir, Él tuvo misericordia de quienes lo crucificaban.
Pero ahora hay algo muy importante que debo de preguntarte, hermano. ¿Cuál será tu respuesta a la misericordia de Dios? ¿Cuál va a ser tu reacción a la misericordia de Dios? ¿Cuál va a ser, qué vas a hacer ahora que has experimentado su misericordia y ahora que has vivido en su misericordia? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Porque no podemos quedarnos quietos. Nadie que ha probado la misericordia de Dios puede quedarse inerte. O obedeces o desobedeces, pero inerte no vas a estar. Como dije hace un momento, Jesús vivió una vida de misericordia que nosotros debimos de haber vivido, no pudimos vivir, pero ahora al ser creyentes debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Jesús tuvo misericordia de los enfermos, del perdido, del pecador. Y ahora yo pregunto, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Mostraremos misericordia al enfermo, al borracho, al drogadicto, a la prostituta, a aquel que simplemente no cree en Dios? ¿O nos haremos de la vista gorda como si nuestros pecados no hayan sido perdonados? Hay varios versículos que te quiero dar para hablarte de esto. Número 1, Mateo 18, 23. Dice Jesús: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto? 10,000 talentos, una cantidad grande, 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Para que te lo pongo en el contexto actual. Es como si tú debieras a Coppel y no pagaste y te van a embargar tu casa. 26. Entonces aquel siervo, postrado, humillado, arrodillado delante del rey, suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Dice: aguántame, dame tiempo, te lo voy a pagar. 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, a un compañero suyo, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Yo sé que es una parábola larga, pero te la explico brevemente. Esta persona debía una gran cantidad de dinero a su rey. Y este rey lo manda a llamar y es hora de que pagues. Y como no me has pagado, tus hijos, tu esposa, todo será vendido para que me pagues a mí. Y esta persona humillada dijo: Señor, rey mío, ten paciencia, yo te lo voy a pagar, dame tiempo. Dice la Biblia que el rey fue movido a misericordia y dijo: te perdono, te daré tiempo. Pero inmediatamente cuando esta persona sale del castillo, se encuentra un compañero suyo que le debía una cantidad mínima. Se esperaría que esta persona, al haber recibido misericordia de su rey, tuviera misericordia de su compañero, pero no fue así. Y este compadre dijo: ¿sabes qué? Si no me pagas, te vas a la cárcel. Y lo llevó a la cárcel. Lo llevó a la cárcel hasta que pagara. Y muchas veces somos nosotros, mis hermanos.
Dios nos perdonó inmensa cantidad de pecados, gran multitud de pecados, tuvo paciencia con nosotros, tuvo misericordia con nosotros. Se esperaría que aquel que ha recibido misericordia de Dios tenga misericordia de su prójimo, mas sin embargo vemos una y otra vez como el creyente no es capaz de perdonar a su prójimo. Como el creyente no es capaz de tener misericordia de su prójimo. Como el creyente evita al drogadicto. Evita a la persona que está tirada en la calle por alcohol. Se esperaría que nosotros tuviésemos misericordia de aquellos que no han recibido misericordia, porque nosotros la hemos recibido, mas sin embargo no lo hacemos. Vamos a Mateo 6:12, por favor. En Mateo 6:12, Mateo 6, Jesús les empieza a enseñar a sus discípulos cómo orar. 6:12. Y una de las frases que Jesús dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esto es semejante a esta parábola, porque Jesús muestra cómo el creyente puede decirle a Dios, perdóname así como yo he perdonado. Pero si no has perdonado, ¿cómo puedes esperar ser perdonado? ¿Se entiende? Si no has tenido misericordia, ¿cómo tú esperas que tengan misericordia de ti? El hombre siempre quiere recibir amor, recibir paz, recibir consuelo, recibir misericordia, pero nunca está dispuesto a dar. Nunca estamos dispuestos a dar amor. No estamos dispuestos a dar paz. Nunca estamos dispuestos a dar misericordia. ¿Por qué es esto? Porque nuestro corazón aún está arraigado a este mundo. ¿Qué tan famosa es esa frase que dicen, como me tratas, te trato? Grítame, te grito. Háblame feo, te hablo feo. Como vemos esta gran frase que dice, manso pero no menso. Cuando la Biblia nos dice, sé misericordioso. Si te tratan mal, ten misericordia de él. Si abusan de ti, ten misericordia de él. Si te piden la capa, dale la túnica. Si te piden la milla, dale dos. ¿Por qué? Porque el creyente que ha recibido misericordia, el creyente que ha entendido, la persona que ha entendido que todos sus pecados se le han sido perdonados, no tiene ninguna razón para ser egoísta. Porque todo se le ha perdonado. Por eso Jesús dice, arráiganse a mí. Hagan raíces en mí, porque yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y entre más arraigados estén a mí, más firmes van a estar. Y como lo sabemos, dice Jesús, separados de mí, no hay nada que puedas hacer. Entonces, ciertamente estamos flaqueando en ser misericordiosos. Es porque tal vez no hemos estado tan arraigados a la vid. No hemos estado arraigados al tronco principal del árbol. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta es una promesa de Jesús. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Mis hermanos, venimos a esta iglesia, cantamos, nos gozamos, decimos amén, aleluya, gloria a Dios, usamos nuestras manos, pero el verdadero amor por Dios
creo yo con todo mi corazón. La verdadera pasión que tenemos hacia Dios no se demuestra tanto aquí, que también se debe demostrar aquí, pero no se demuestra tanto aquí, sino allá. La relación que tienes con Dios, hay veces que presumimos ser tan profundos, tan santos, tan arraigados a Jesús y lo queremos demostrar aquí, pero es necesario que lo demostremos allá. Aquí es fácil brincar, aquí es fácil decirle aleluya. ¿Quién te va a juzgar? Todos somos aleluyas. Pero la prueba está allá afuera. Y el fruto de que hemos sido salvos se puede ver, se disfruta más, lo disfrutan más allá afuera, porque allá afuera están sedientos. Aquí estamos inundados de agua fresca, de ríos de agua viva. Allá afuera es el desierto. Allá afuera tienen sed. Allá afuera están buscando. Allá afuera están sedientos. Y la misericordia de Dios debe demostrarse allá afuera. Aquí también. Pero muchas veces lo demostramos solamente aquí y no allá. Cuando vemos a alguien que está pasando por necesidad, cuando cruzamos con una persona que tú sabes que le tienes que predicar, que tú sabes que necesita escuchar el Evangelio, que tú sabes que necesita oración, mis hermanos, los exhorto, mostremos misericordia. Así como Dios nos ha dado misericordia, porque su palabra dice, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Nuestro pastor siempre nos enseña algo con el kilo de amor. Y termino con esto. Siempre nos dice, hermanos, seamos bondadosos a traer kilo de amor, a dar para el necesitado, porque nunca sabemos cuándo nosotros podamos necesitar ese kilo de amor. Y es justamente el principio bíblico. Es misericordia para que alcances misericordia. Así que pongámonos de pie en esta tarde, mis hermanos. Cerremos nuestros ojos y te voy a invitar a que reflexiones en lo siguiente. Te voy a dejar 2 tareas para que hagas en casa. Número 1. Reflexiona y piensa. Si se te ha olvidado lo grande que Dios ha sido en su misericordia contigo. Reflexiona y piensa si alguna vez se te ha olvidado la magnífica misericordia que Dios te ha mostrado. Porque es muy fácil cuando no hay comida en casa, cuando no hay dinero en casa, cuando hay escasez, cuando nos va mal, cuando no hay trabajo, cuando nos despiden, cuando nos engañan, cuando nos traicionan. Es muy fácil que nuestro corazón hable en contra de Dios. Y si tú has estado en esta posición, si tú has pasado por circunstancias difíciles y has dicho, Señor, ¿por qué yo? He dicho, Señor, ¿en dónde estás? Hoy te quiero recordar, amigo, que la misericordia de Dios está viva, no se acaba y no se acabará. Así que piensa siempre en la misericordia de Dios. Y si tú estás así en estos momentos, ahí en donde estás, tú puedes alzar tu voz y clamar a Dios, Señor, perdóname porque he pensado que no has estado conmigo. Perdóname porque he pensado que me has abandonado, pero ahora sé que tu misericordia me ha alcanzado siempre. Y número 2, si hemos sido apáticos con nuestros amigos allá afuera, si hemos sido fríos con aquellos que necesitan escuchar el Evangelio, si hemos pensado que ser cristiano es solamente venir a la iglesia y se acabó,
Empecemos a orar para que Dios mueva, transforme nuestros corazones para hacer misericordia con aquel que necesita misericordia. El cristianismo no es solamente venir, congregarnos, cantar, sentarnos y se acabó. No. Aquellos que son hijos de Dios han entregado sus vidas al servicio de su Señor. Y la misericordia que has recibido tú, ahora es necesario que tú la des allá afuera, para que des testimonio de que hay un Dios vivo, bueno, que transforma y cambia. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, nunca nos dejas. Gracias, Padre, porque tú eres fiel a pesar de que nosotros siempre fallamos. Señor, nos olvidamos fácilmente de ti. Nos olvidamos que tú has sido bueno con nosotros. Nos olvidamos, Padre, que tú has sido misericordioso con nosotros. Nos olvidamos, Señor, que tú eres bueno siempre. Que tú nos salvaste, que tú nos diste vida y que tu misericordia podemos verla y experimentarla todos los días. Por eso te pedimos, Señor, en esta tarde, quebranta nuestro corazón. Nos humillamos delante de ti, Señor, porque entendemos que no depende de nosotros, de nuestras fuerzas o nuestros méritos. Depende de ti. Y así queremos vivir, dependientes de tu misericordia, dependientes de tu amor. Habitar en tu presencia.